Bueno, como les había dicho, vamos a comenzar esta tarde bueno, a comenzar a terminar de hablar de las volumetrías de precipitación. Y pues el título también incluye la formación de complejos o la formación de ionógenos débiles. Quiero pues primero arrancar diciendo por qué se clasifican estas volumetrías juntas, ¿no? Si se fijan, en los libros de texto, tanto en el Scoop como en el IRIS, las tres volumetrías o los tres tipos están en un mismo capítulo. La inclusión de ellas o la clasificación dentro de como del mismo tipo está básicamente porque son muy parecidas, ¿no? Básicamente lo que tenemos es un analito y adicionamos un reactivo, que es el reactivo que usamos como valorante. Y pues en cada uno de los tres casos se producen diferentes sustancias. Por ejemplo, si se trata de una sustancia insoluble, entonces estamos ante una volumetría de precipitación. Si el compuesto que se genera es un complejo soluble, estamos ante una deformación de complejos. O el último caso, que es básicamente solo uno, en el que se produce algo o una sustancia que es parcialmente soluble. O también conocida como débilmente ionizada. Y pues en ese último caso, esto sería un ionógeno débil. Ese nombre de ionógeno proviene de que es parcialmente un ion, no es exactamente un ion, pero es una sustancia que puede ser parcialmente o no completamente ionizada. Entonces, básicamente las tres tipos o los tres tipos de volumetría son similares por eso, porque tienen la formación de un producto, solo que la clasificación dentro de cada una de ellas se da de acuerdo al tipo de compuesto que se obtiene en la reacción. Pero básicamente lo que se cuantifica es esto, se cuantifica el reactivo valorante. Y pues eso nos permite determinar la concentración de analito. Entonces, es una volumetría porque se hace la medición del volumen de valorante necesario para reaccionar completamente con una cantidad de analito que está presente en la muestra. La mayoría de todos estos necesitan indicadores de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, en el caso del método de Volhard, recuerdan que en el método de Volhard se utiliza el hierro más 3 como indicador. Y ese hierro más 3 forma un complejo con el exceso de valorante. Entonces, el método de Volhard en sí es un método de formación de precipitado, o sea, es un método de precipitación. Pero la forma en la que se mide el punto final es una complexometría. Bueno, no es una complexometría, pero incluye la formación de un complejo. En el caso, por ejemplo, del método de Moore, que es de cloruros, recuerdan pues que el indicador en el método de Moore es el cromato. Y el cromato también reacciona, pero formando un precipitado, ¿no? Entonces, podríamos decir que el método de Moore es una formación de precipitado porque el analito, que es el cloruro, reacciona con la plata para dar un precipitado. Pero también en el momento en que todo el cloruro se ha consumido, ese exceso de plata reacciona con el cromato para formar un precipitado. Entonces, aunque son las dos, tanto el método de Volhard como el método de Moore, son volumetrías de formación de precipitados, el método que utilizan para medir el punto final es uno es la formación de un complejo y el otro la formación de un precipitado. Entonces, la clasificación básicamente está
el tipo de reacción principal que se presenta, no en la reacción que se usa como detección de punto final. En los métodos que utilizan, por ejemplo, formación de complejos, y eso será pues la parte de la próxima semana, en la formación de complejos, por ejemplo, para el análisis de calcio y magnesio, se utiliza como valorante un compuesto que es capaz de formar complejos de coordinación con esto. Es el ácido etilindiamino tetracético, que se conoce con la sigla EDTA, tipo de la sigla en inglés. Entonces, este EDTA forma un complejo, por ejemplo, con el calcio. Y el exceso de EDTA reacciona con algunos compuestos, eso es lo que ustedes van a leer para la próxima semana, para dar un complejo que tiene un color característico. Entonces, básicamente, el principio de todas estas volumetrías es muy similar. El reactivo reacciona con el analito y en el punto final hay pues, un indicador visual que se va a emplear dependiendo pues, del tipo, la naturaleza del valorante. Pero en general, los cálculos y las condiciones de reacción son muy similares entre todos. Solamente se diferencian entre sí por el tipo de producto que se obtiene en la reacción principal. Entonces, hablando de las volumetrías de precipitación, que es, digamos, la principal parte que vamos a ver entre hoy y mañana, hay algunos métodos y reactivos que se utilizan como soluciones patrón. Aquí voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las soluciones patrón que se usan en las volumetrías de precipitación principalmente. En las volumetrías de precipitación, como ustedes lo recuerdan, el nitrato de plata es una solución patrón, es un reactivo que se puede utilizar como patrón primario o no. Entonces, digamos que hay varias formas de usarlo. Uno es usándolo como si fuera un patrón primario, es decir, utilizando el método directo. Se prepara una solución y con la concentración o la pureza conocida de ese reactivo y el volumen de que está aforo, pues se prepara por el método directo. La otra forma es, por ejemplo, utilizando plata metálica que se disuelve con ácido nítrico. Entonces, de esta forma, el patrón sería la plata metálica. Y pues al reaccionar con ácido nítrico se disuelve el metal y forma ion plata y ion nitrato. O sea que es otra forma de obtener nitrato de plata, pero no a partir de la sal, como en el caso anterior, sino a partir del metal. Y la tercera forma es por el método indirecto, es decir, se prepara una solución de concentración aproximada y luego se compara contra cloruro de sodio o contra cloruro de potasio. Estos dos son patrones primarios. Entonces, recuerden que el nitrato de plata puede o no ser usado como un patrón primario dependiendo de la pureza que tenga y la calidad del reactivo. Como lo analizamos hace 8 días, supusimos que sí, que el nitrato de plata era un patrón primario y se trató directamente como una sal y por el método directo se calculó la concentración de la solución resultante. Pero en general, si se quiere buena exactitud, lo ideal es prepararlo y luego estandarizarlo contra cloruro de sodio o contra cloruro de potasio. Entonces, esa sería pues la forma de tratar el nitrato de plata como si no fuera un patrón primario. Los otros que ya conocimos también, el tiocianato de potasio. El tiocianato de potasio normalmente no es un patrón primario y la principal forma de prepararlo es contra nitrato de plata, es decir, por el método indirecto. Se prepara una solución de concentración aproximada y luego se valora contra nitrato de plata. La segunda forma es también por el método indirecto, pero esta vez comparándolo contra una sal o mercurio metálico o el óxido de mercurio. Entonces, estos también se disuelven en ácido nítrico. Entonces, podemos usar mercurio metálico u
o utilizar también el óxido de mercurio. Se disuelve en ácido nítrico y se obtiene una solución patrón que se usa para estandarizar la solución de tiocianato. El método pues, indirecto puede ser usando cualquiera de estos dos patrones primarios. El otro compuesto que se puede usar como valorante o como patrón de referencia es el cianuro de potasio. El cianuro de potasio normalmente no es un patrón primario y se puede valorar contra cobre que se disuelve en ácido nítrico. Entonces, el cianuro de potasio también puede ser un valorante usado, por ejemplo, para la estandarización de cobre o de níquel, los metales que forman cianuros complejos o precipitados, insolubles. El problema pues, de utilizar el cianuro de potasio es que es tóxico, entonces debe ser usado bajo condiciones pues, muy estrictas de seguridad. Otro de los patrones que se puede utilizar, y este es para ionógenos débiles, son las sales de mercurio. Por ejemplo, el nitrato de mercurio. El nitrato de mercurio se utiliza porque forma compuestos parcialmente solubles. Estos ionógenos débiles se pueden analizar en concentraciones mucho más bajas. Entonces, por ejemplo, la ventaja del nitrato de mercurio sobre el nitrato de plata es que las concentraciones pueden ser del orden de 10 veces más pequeñas. Entonces, es un método mucho más sensible, pero pues con la dificultad, con la limitación, la problemática ambiental, que es bastante tóxico. Este también se prepara por el método indirecto contra haluros como el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, o también se puede valorar contra el tiocianato de potasio. Los halógenos también, por ejemplo, estos dos, el KCl y el cloruro de plata, estos normalmente se trata como si fueran patrones primarios, o sea que se preparan por el método directo. Ahí pues ya tenemos una lista grande de sustancias que son patrones primarios, ¿no? El cloro de potasio y el cloro de sodio son patrones primarios. O también se puede, por el método indirecto, comparándolo contra el nitrato de plata o un nitrato de plata que haya sido estandarizado. Para formación de complejos tenemos un par de compuestos, por ejemplo, este ferricianuro de potasio. El ferricianuro de potasio se utilizan para formar complejos y es un patrón que puede ser preparado por el método indirecto comparándolo contra metales como el zinc, el óxido de zinc, que se disuelven normalmente en ácido sulfúrico. Este es más soluble en ácido sulfúrico que en ácido nítrico. Y finalmente, pues el que les había mencionado, el EDTA, la sigla en inglés, o pues en español sería así, pues es un poco más difícil de deletrear. EDTA es más simple que AET. Bueno. Este también se puede utilizar por el método directo o también se puede valorar contra compuestos que sí son patrones primarios. Por ejemplo, el carbonato de calcio que se disuelve en HCl para dar iones calcio más 2. Las condiciones de la reacción pues serán objeto de la próxima semana, por ejemplo. En este caso, después de la disolución, hay que tamponar a un pH de 10 para ajustar la solución. Entonces, aquí están resumidos los patrones primarios que se utilizan en precipitación. Bueno, aquí yo creo que me tocaría entrar el título. Precipitación, complexometría y también en ionógenos débiles. A ver, la tilde ionógenos débiles. Entonces aquí hay resumen: nitrato de plata, tiocianato, cianuro de potasio, nitrato de mercurio, cloruro de sodio y de potasio, ferricianuro de potasio, LDTA, bueno, aquí se me está olvidando uno, se llama molindato de amonio.
el NH4 dos veces monohidrato de amonio. Este es para formación de complejos y se utiliza contra sulfato de plomo que se disuelve en una solución de acetato de amonio. Acetato de amonio. Entonces aquí, si quieren, pues podríamos clasificarlos. Voy a poner debajo de uno. Este es para precipitado. Este también es para precipitación. Este se usa para ambos, para precipitación y complejos. Este es de ionógenos débiles. Este es de precipitación. Estos son complejos y este también son complejos. Entonces, son diferentes reactivos que pueden usarse en condiciones determinadas para formación de complejos o precipitación. Ahí pues está la lista de cada uno. En cuanto a las aplicaciones, las aplicaciones. No podría mover. Un momentico. Así, claro. Sí, contigo va un poquito rápido. Voy a dejarlos aquí un momentito mientras tomo agüita para que ustedes tomen nota. Ya, ¿esto ahí o no? Profe, qué pena una Sí. pregunta. En el último, el que está ahí encimita de aplicaciones, lo que está entre paréntesis es NH42 y ¿qué es lo que sigue? Molibdeno, MO y O4. Ah, ya. Y Molibdato en de el otro amonio. lado está, pues después del PbSO4, NH4. Acetato de Ah, amonio. listo. Gracias. Acetato de amonio. A ver, amonio. Tal vez en azul queda mejor. Acetato de amonio. Aplicaciones, pues las aplicaciones ya vimos uno, ¿no? El análisis de cloruros, que es el método de Moore. El análisis de plata, que es el método de Borja, que ya vimos. Ya no voy a hacer mucho énfasis en esos porque ya los tratamos la semana pasada, de pronto pues hacemos algunos ejercicios adicionales. Otras aplicaciones de este grupo de precipitación son la formación de precipitados con, en general, los haluros. Los haluros o halogenuros o halógenos, como quieran, pues, sales de los halógenos. Esto incluye pues, el cloruro que ya habíamos analizado, el yoduro también. Dentro de esos haluros de plata también tendríamos, por ejemplo, el bromo, en forma de bromuro. ¿Sí? Estos son pues, los principales haluros que se pueden analizar. Normalmente lo que sucede es que estos se analizan utilizando un valorante de plata. Lo que se forma en cada caso será cloruro, yoduro y bromuro de plata. Estos son precipitados. Entonces, estos precisan la presencia de un indicador. Entonces, para cada uno de esos casos, pues habrá un indicador determinado. Por ejemplo, yo puedo también, de una forma indirecta, tener formas oxidadas de los, como óxidos de los haluros.
de los halógenos. Haluros pues son los de las sales, ¿no? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, si yo tengo este ion, que es el perclorato, yo podría analizar el perclorato simplemente haciendo una reducción. Si hago una reducción previa, yo puedo convertir ese perclorato en cloruro y luego analizar el cloruro con plata, precipitándolo como cloruro de plata. Lo mismo para otras formas oxidadas como el clorato. Por ejemplo, el hipoclorito también. Yo podría hacer lo mismo, reducirlo a cloruro y luego precipitar. También dentro de esto, otro ejemplo de un óxido de halógeno que se puede analizar por este método es el bromato. Yo puedo también hacer una reducción del bromato a bromuro y pues posteriormente analizar ese bromuro precipitándolo con plata. Entonces, básicamente, en general, las de precipitación con plata son aplicaciones en las que los halogenuros, cloruro, yoduro, bromuro, se precipitan con plata. Y si hay algún compuesto que contiene estos elementos, estos halógenos, y puede ser obtenido a partir de un proceso como una reducción, el halogenuro, ese halogenuro se determina por precipitación con plata. Otros métodos adicionales, por ejemplo, yo puedo hacer análisis de zinc y en ese caso estoy utilizando el ferricianuro de potasio que les había mostrado ahora. Entonces la reacción sería algo como el zinc que está en solución, se le agrega el ferricianuro que se ioniza. El ferricianuro pues, es una sal, se ioniza en el potasio y en este ion ferricianuro. El producto de esa reacción es este. Este compuesto es un compuesto que es insoluble. Entonces aquí tenemos un complejo. A ver que hay alguien que está preguntando algo. Valentina, ¿qué dudas tiene? Profe, es que yo con unos ejercicios, pero no sé si me las puedo solucionar ya o después de que termine de explicar. Mañana, es que nos habíamos quedado, que a esta hora íbamos a hacer clase y que mañana, a la hora de la clase, teníamos la asesoría. Ok. Listo, profe, listo. Bueno. Listo, gracias. Bueno, entonces, en este caso tenemos bueno, no es de hecho un complejo, es un precipitado. Es un precipitado. Y como pueden ver en este caso, el ferricianuro de potasio forma un complejo en una relación 2:1. Entonces, a la hora de los cálculos es necesario determinar que el número de equivalentes por mol en este caso es una mol de ese compuesto con cuántas moles del valorante se reacciona para precipitarse o para formar un complejo. En general, la mayoría de las reacciones de precipitación son de 1:1. A no ser pues que tengamos, por ejemplo, en un método de cloruro, un cloruro como el cloruro de bario que tiene BaCl2. Entonces, en ese caso, pues para ese analito en particular sería un equivalente de 2. Después vamos a ver pues, un poco más en detalle los ionógenos débiles, pero los ionógenos débiles, pues la aplicación se limita a aquellos compuestos en los que el mercurio es el valorante. Entonces aquí voy a hacer pues algunas de esas reacciones o las aplicaciones de los ionógenos. La mayoría de las aplicaciones de los ionógenos débiles son reacciones en las que se utiliza mercurio 2 como valorante. Por ejemplo, yo puedo analizar también cloruros. El cloruro
reacciona con el mercurio 2 de esta forma para formar el cloruro de mercurio. Este no es un precipitado, pero está débilmente ionizado. Entonces, esa es la aplicación, por ejemplo, para el caso de el valorante normalmente es nitrato de mercurio. Ese sería el compuesto que se utiliza como valorante. Y como pueden ver acá, cada mol de mercurio es capaz de reaccionar con 2 moles de cloruro. Por lo tanto, para el caso particular del mercurio, tendríamos 2 equivalentes por mol, ¿sí? Porque cada mol de mercurio es capaz de mezclarse o de reaccionar con 2 moles de cloruro. Entonces ahí tendríamos ese caso de 2. Esa es la aplicación más común de los hidrógenos débiles, es el análisis de cloruros. Es la que está propuesta en la guía de laboratorio, la que estaríamos trabajando el día de hoy, pero pues por razones de, digamos, de la contingencia, también así estuviéramos en el laboratorio, seguramente no hubiéramos hecho la práctica por el problema pues, que presenta para la determinación de, o para la disposición final de los residuos que se generan. También, aparte de los cloruros, podemos determinar bromuros utilizando el mismo valorante de mercurio. Entonces, en los bromuros, lo que tenemos es básicamente una copia de la reacción anterior, en la que el bromuro reacciona con el mercurio para formar bromuro de mercurio que está, bueno, como en el caso anterior, débilmente ionizado. Creo que aquí no tenemos que reseñar lo mismo, ¿sí? Para la aplicación de el mercurio en la formación de un compuesto insoluble con el yoduro. Entonces, para el yoduro la reacción es un poquito diferente y es porque el complejo que se forma, a pesar de que la carga eléctrica sea similar a la anterior, es este, Hg y 4 menos 2. Entonces, este primero es un complejo, ven que tiene carga, y es un complejo soluble. Vemos que esto es lo primero que se forma. Pero cuando el punto de equivalencia se acerca al punto de equivalencia, lo que ocurre es que el mercurio reacciona con ese complejo que ya se había formado antes, ¿no? Y esto da origen a esto que es un precipitado. Entonces, la aplicación del mercurio en el análisis de yoduro, este sistema es como un autoindicador, porque cuando ya la cantidad de yoduro en solución es muy baja, el mercurio que cae de la solución reacciona con el complejo que se había formado en etapas anteriores, formando un precipitado. Entonces, esto nos libra pues de la necesidad de utilizar un indicador externo. ¿Cuál sería el número de equivalentes por mol para el nitrato, para el mercurio en el caso del yoduro? ¿Cuánto sería? ¿Con cuántas moles de yoduro se mezcla o reacciona el mercurio en el caso del yoduro? Con 4. Sí, entonces el número de equivalentes por mol sería 4. Entonces para cloruros y bromuros es 2, pero para el yoduro el número de equivalentes por mol es de 4. Y no hay formación de precipitados, sino una formación de un compuesto insoluble. También se pueden, por ejemplo, con mercurio, hacer análisis de tiocianato.
tiocianato que ustedes conocían. Yo puedo analizar tiocianato por medio de la adición de mercurio. Entonces la reacción sería el mercurio reacciona con el tiocianato, con dos de estos, para formar un ionógeno débil, que es el tiocianato de mercurio. Entonces este es un ionógeno débil también. Y luego, el caso es similar al anterior. Lo que tenemos es el uso de un indicador de alumbre férrico. Entonces, el indicador tiene hierro más 3. Recuerdan que el tiocianato se combina con el hierro más 3 para dar un complejo que es de color rojo. Lo vimos incluso la semana pasada en un video donde el método de Bolja realmente es eso, ¿no? Aquí lo que se hace es básicamente, yo tengo el complejo, ¿no? El complejo va a estar formado desde el comienzo, pero a medida que ocurre la reacción de arriba, en la que el mercurio reacciona con el tiocianato, lo que va a pasar entonces es que el mercurio es capaz de desplazar el tiocianato de su complejo y entonces forma el ionógeno débil, que es este, y libera pues el hierro de la solución. Y recuerden que esto es incoloro. Y el complejo del tiocianato con el hierro es de color rojo. O sea que básicamente la valoración se lleva al punto en el que desaparezca el color rojo. Es decir, desde el principio se adiciona alumbre férrico. Como la solución tiene tiocianato, la solución se torna roja. Pero el mercurio, cada vez que cae la solución, desplaza el tiocianato del complejo para formar el ionógeno débil y eventualmente el color de ese complejo va a desaparecer cuando el mercurio simplemente remueva todo el tiocianato del hierro y forme esto. Entonces aquí la reacción iniciaría la solución roja y al final, cuando ya se vuelva incolora, entonces para la adición del valorado. Estos, pues, en resumen, son las aplicaciones más importantes de formación de complejos, de formación de precipitados y de ionógenos débiles. Las de formación de complejos las veremos más en detalle la próxima semana, cuando ya estemos hablando un poco pues, de la práctica y del taller que haremos la próxima semana. La próxima semana va a ser pues, un poco cargada porque tenemos examen el miércoles, pero también hay quiz el martes normal. Entonces, para que vayan distribuyendo su tiempo entre las dos cosas. Yo voy a subir este taller, pero en estos ejercicios, que son los ejercicios del capítulo 25. Estos ejercicios son de los tres temas: precipitación, formación de ionógenos débiles y de complexometría. Entonces ahí encontrarán pues, una selección diferente de esos ejercicios, están ahí mezclados, como las otras. Yo les voy a indicar qué ejercicios deberían trabajar. Digamos que después de que pasemos por esto, ya tendríamos listo un examen más, que es el examen de esto, de precipitación, ionógenos débiles y convexometría, que pues en el orden de las cosas sería más o menos en un par de semanas después del otro examen. Entonces, tenemos los exámenes seguidos para que estén pues al tanto y estén al día con esos ejercicios. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de esto, tal vez alcancemos a hacer un par antes de que se nos cumpla la hora. Y vamos a seleccionar uno del capítulo 25, a ver algo que nos sirva como de calentamiento. Bueno, aquí hay unos ejercicios realmente interesantes, porque algunos combinan la precipitación con formación de complejos. Entonces es necesario, en algunos casos, hasta alrededor, saber este 3, el 25, el 5 también es como interesante, pero esos tienen respuesta. Vamos a ver si... Parece ser que hay muchos que tienen respuesta. A ver, ya las respuestas se acabaron como por acá.
Bueno, yo creo que este 16 podría ser interesante. Bueno, entonces esta es la primera respuesta. Vamos a trabajar entre el 25 y 16 algunas cosas. Bueno, entonces el ejercicio 25-16 dice: en cada parte de las que se enumeran, la sustancia buscada se convierte en un anión que luego se precipita en disolución neutra como sal de plata. El precipitado lavado se disuelve en ácido nítrico y el ion plata de esta disolución se valora con tiocianato punto normal. Calcular el porcentaje del componente buscado. Entonces, por ejemplo, en el caso A, lo que tenemos es que la masa de muestra es de 0.25 gramos y la sal que se precipita es esa de arsenito de plata, es Ag3 ASO4, arseniato, niato 4, Ag3 SO4, y luego se gastan 43,62 mililitros de tiocianato de plata. Y la concentración de tiocianato es 0,1 normal. Bueno, y debemos expresar el porcentaje de arsénico. Bueno, entonces, según lo que está descrito allí, el proceso es básicamente este. Yo tengo mi muestra que contiene, por ejemplo, para el caso de contiene arsénico. Entonces, lo que hago yo es, según lo que se describe en el enunciado, es que esa muestra se precipita adicionando plata, ¿no? Y se adiciona plata, tal vez de nitrato de plata o algo así, y se obtiene un precipitado. Por ejemplo, en este caso, el precipitado es este. Luego lo que se hace es que ese precipitado se trata con ácido nítrico y el ácido nítrico lo que hace es que la plata se libere. Y luego esa plata es la que se valora con el tiocianato de potasio y gasta pues el volumen que se relaciona en ese caso, ¿no? Entonces debemos ir como al revés, ¿no? A partir del volumen de tiocianato de plata ser capaz de expresar el porcentaje de analito, que en este caso es arsénico. Pero este es pues el procedimiento de análisis. Mi muestra se trata con plata, precipita, seguramente esta plata se da en exceso, precipita, se lava, esto es un sólido, se lava y luego este precipitado con ácido nítrico se ataca para disolverlo y liberar la plata que estaba aquí. Luego esa plata en solución se titula con tiocianato y esa es la que gasta para este caso 43,61 mililitros de concentración .1 normal. Entonces hay que calcular el porcentaje de arsénico. Bien, entonces el paso de la titulación es básicamente para determinar el contenido de plata. En el caso de tiocianato, para esta nitrala se gastaron 43,62 mililitros de esta concentración. Eso nos da 4,362 mil equivalentes de tiocianato, ¿no? Pero esos serán iguales a los equivalentes de plata, ¿no? Recuerden que para el caso del tiocianato, la plata tiene un alfa de 1, ¿no? Porque recuerden que reaccionan uno a uno estos dos para formar el tiocianato de plata. Bueno, entonces el alfa aquí es 1. Entonces aquí es necesario tener en cuenta que el elemento pues de enlace entre la plata y el mercurio, de pronto aquí puede ser fácilmente, se puede confundir porque esto es Ag y esto es AS. Pero si yo quisiera, por ejemplo, determinar para este particularmente, ¿cuál es el número de equivalentes por mol? ¿Cuánto sería? Yo creo que miren bien la reacción completa y lleguemos a esa conclusión. ¿Cuántos equivalentes por mol tiene el arsénico de acuerdo a esta reacción? Bueno, es una reacción de acuerdo a esta secuencia de transformaciones. A ver, ¿qué dirían? ¿Cuántos tienen? Lo que podríamos hacer sería comparar entre cada par, ¿no? Entre cada par de reacciones, tal vez irnos desde el final al comienzo, ¿no?
Entonces voy a hacer un zoom acá. Observen que entre este arseniato y este, el elemento de enlace es la plata. Ya habíamos dicho que la plata tiene un número de equivalentes por mol de ¿cuánto? ¿Cuánto es para la plata? 1. Es 1, ¿ya? Esto es 1. Bueno, porque cada mol de plata reacciona con una mol de tiocianato y da una mol de tiocianato de plata. Listo. Ahora, ¿cuánto sería el número de equivalentes por mol para este? 4. ¿Cuál es el elemento de enlace entre los dos? La plata. Serían La 3. plata, ¿lo ven? Y ahí es donde les decía que por favor no se perdieran. Una cosa es la plata y la otra cosa es el arsénico, ¿no? Entonces, observen que desde el punto de vista de la precipitación, ¿cuántos átomos de plata tiene? 3. 3. O sea que el número de equivalentes por mol de este es 3, ¿no? Debido a que tiene 3 de plata. Bueno, tal vez podría haber ayudado un poco a balancear la ecuación entre estos dos, ¿no? Este libera 3 moles de plata, ¿sí? Aquí estamos balanceando la plata entre este y este, que es el elemento de enlace. Ahora, vamos a devolvernos para estos dos. El arsénico y este. ¿Cuál es el elemento de enlace entre la muestra, que se va a escasar como arsénico, y este precipitado? ¿Cuál es el elemento de enlace? Arsénico. El arsénico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol de este? Este tiene un alfa de 3, porque es la reacción de valoración que haya. Ahora, entre este y este, el enlace es el arsénico. Este tiene una mol de arsénico y este también. Por lo tanto, el número de equivalentes por mol de estos dos debe ser el mismo. O sea que para este caso este es 3 también. Entonces, digamos que la finalidad de este ejercicio es que podamos comparar entre cada uno de ellos cuál sería el número de equivalentes por mol para el compuesto que hay acá. Ya lo vamos a hacer en un momento. Bueno, entonces continuamos acá. No sé si fue claro por qué el alfa de ese es 3, porque son 3 equivalentes por mol. O sea, el primero fue que la plata era 1. El de este era 3, pues porque este tiene 3 de plata. Ahora ya sabemos que el de toda esta molécula es 3. Y entre este y este tenemos uno de arsénico acá y uno de arsénico acá. Entonces, si todo el arsénico que hay acá provenía de este, entonces su número de equivalentes por mol también es 3. Ya cuando hayamos definido esto, pues hacer el cálculo es muy simple, ¿no? Lo que siempre hemos hecho, el porcentaje del analito, en este caso sería arsénico, sería igual. Los equivalentes, que son 4,362 miliequivalentes, multiplicados por el peso equivalente, que sería el arsénico. A ver, el arsénico tiene 74,92 gramos y son 3 equivalentes según acabamos de discutirlo, ¿no? Y la masa de muestra era de 250 miligramos, o sea, 0.25 gramos. Y pues ahí ya tendríamos el porcentaje de arsénico en la muestra. 3.57. ¿3? 43. Ah, ya, 43,57, ¿no? Sí. Listo. Bueno, para que terminemos aquí rápido, lo que yo quiero es que simplemente, porque los demás son exactamente iguales. La única dificultad o lo que debemos tener cuidado es cuál es el número de equivalentes por mol de la sustancia buscada, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero abrir esto, voy a abrirlo acá para que vayamos sobre él y ustedes pues más adelante cuando estén trabajando sus ejercicios puedan volver a esta página y comparar. A ver, eso estaría en... Estos todavía no están en la plataforma, pero pues en un rato ya los monto. Mientras hablo de esto, no sé si tienen algunas preguntas sobre la calificación que les he enviado de los talleres. Si se fijaron en la plataforma de Classroom es donde ustedes van a poder ver la nota.
Lo que les devuelvo cuando les devuelvo el formulario, pues es las respuestas que ustedes introdujeron en el formulario, para que ustedes comparen si realmente cuando yo califiqué puse exactamente lo que hay. Pues realmente yo no tengo que sacar de la plataforma uno por uno los datos que ustedes consignaron. Es posible el formulario convertirlo en una hoja de Excel. Y esa hoja de Excel, pues yo lo que hago es calificarlo. Entonces, quiero pues con esto que ustedes puedan mirar los resultados que obtuvieron, si son correctos o no. Es básicamente eso. Pero en el formulario que les devuelva no va a aparecer la nota de puntos, aparece 0, creo. Lo que deben verificar es que les aparezca o que coincida con lo que ustedes realmente reportaron. Es básicamente eso. Se calificó por porcentaje. Profe, a mí no me deja abrir esos formularios. Pero es una hoja Excel, ¿no? No me deja. No le deja abrir la hoja Excel. A ver. ¿A alguien le pasa lo mismo o no? A mí también. Profe, ¿No lo deja abrir? A mí sí me dejó abrirlo. A mí también me dejó abrir. Porque es un PDF, ¿no? Por ejemplo, aquí en el método con, a ver, los de Yodo, es esto, ¿no? Entonces ustedes abren acá y aquí hay una hojita de cálculo que dice reporte laboratorio. Ahí en Classroom, entonces ustedes lo abren y aparece, aquí aparece la hojita. Ustedes simplemente por el No, código. profe, yo hablo desde que usted dice que usted nos reenvía los formularios para que los abramos y miremos que usted haya pues calificado. A mí no me deja abrir esos formularios. Ah, lo que les llega al correo electrónico. Sí, señor. A ver, porque yo creo que hubo alguien que me respondió ahorita o me preguntó algo, creo que fue, a ver, yo miro eso mientras tanto. Creo que fue Daniela. Sí, bueno, sí, Daniela. Bueno, también, Cristian también ah, no. Bueno, entonces aquí les voy a compartir. Por ejemplo, en el caso de Daniela, a ella le tuvo que llegar, ese es el correo, cuando ella me contestó es porque este fue el correo que le llegó. Entonces, Sofía le da clic aquí en ver y no le abre nada. Me dice que yo no tengo permitido ver ese formulario. A mí me pasa igual, profe. Si lo abro desde ahí también me sale eso, o sea, ese no deja abrirlo. Ah, sí, a mí tampoco me deja abrir ese. Entonces, pues aparece solamente, o sea, les aparece 0. si me Y no nos abrir, de- pero a es mí que no yo deja lo abrir abro el desde el formulario. computador y no deja. Porque lo que yo tengo, por ejemplo, es aquí el formulario. A ver, esto es el reporte a ver. Entonces, con ninguno les ha podido abrir eso, por ejemplo. A ver, A mí digamos, sí me deja abrir, profe. ¿cómo lo abre? Ahí en el correo le da a ver y Así ya. como usted lo hizo, sí, profe, ahí en el correo le doy en ver y me sale el formulario. No sé si de pronto no tienen la sesión iniciada en Google, porque de pronto si eso es el caso, no los deja entrar. Sí, porque pues aquí no hay otra forma de mandarles el formulario, que a unos sí se les puede ver, otros no. Yo creo que es más por si tienen o no iniciada sesión, o depende de, bueno, no sé, porque es que esto les envía el correo al de la Universidad Tecnológica, ¿no? Porque si estuvieran por un dominio diferente a UTP, no les dejaría ver eso. Pero es raro, ¿no? Pero pues yo diría que ustedes también deben tener sus apuntes de cuánto reportaron. Entonces la idea sería simplemente que ustedes verificaran si en esta tablita lo que ustedes reportaron si coincide. Y si encuentran que no hay una coincidencia, pues me lo hacen saber, yo miro en el formulario. Pero realmente el formulario les voy a mostrar para que vean cómo aparece. A ver, por ejemplo, Profe, qué pena, ¿dónde es que está esa tabla que no la encuentro, esa Excel? está dentro de cada uno. Por ejemplo, meto dentro de cada taller donde estaban ahí el formato y los datos, ahí mismo yo anexé un archivo, un PDF donde están los resultados.
Bueno, profe. Sí, por ejemplo, entonces en el caso del laboratorio de Yodo, dentro de métodos con Yodo está taller laboratorio, lo abren y ahí aparece una hoja adicional de reporte. Lo mismo, por ejemplo, para precipitación. Taller de laboratorio de precipitación, lo abren y aquí aparece el reporte con los resultados. Profe, ¿esos talleres cuánto porcentaje tiene el laboratorio? La mitad del laboratorio. Ese vale el 50% del laboratorio. O sea que por eso es que no sube tanto la nota. Sí, por eso es que le aparece como si fuera la mitad, porque es solamente el 50% del laboratorio. O sea que el otro 50 estaría en espera mientras se define algo en la universidad. Exactamente. Ese es en resumen lo que está pasando. Tenemos que esperar que dice la universidad con los laboratorios de las asignaturas teórico-prácticas. Sí, ya entiendo. Sí. Es que eso casi no sube. Lo tenía más alto antes de que subiera las notas y ahora me bajo más. Entonces, Sí, porque incluso como se cambiaron, como yo le bajé los porcentajes, entonces incluso hasta ahora solamente va evaluado el 30% de la asignatura, faltan los dos últimos quizzes no los he calificado y la nota de Winkler. Y hay unos quizzes, ¿recuerdan las notas de salidas al tablero de quizzes? Esas notas las tengo acá, pero no las he subido. Eso también me falta dentro de los quizzes. Seguramente pero entonces Profe. la de Winkler vale como el 100%. Sí, esa sí vale 100% laboratorio, porque ese se hizo completo. Ese es modo Bueno, entonces, voy a volver aquí antes de que se nos vaya el tiempo. Entonces, este es el ejercicio, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que miren acá y definamos. Profe, qué pena, yo le interrumpo. ¿Usted puede mostrar otra vez el ejercicio? Es que creo que copié un número mal. Un momentico, yo le tomo el screen para verificar el número. Este, Sí, profe. en esa parte. Sí, ya, ya. Bueno, entonces, yo quiero que hagamos lo mismo que hicimos acá. Miren, básicamente lo que hicimos fue, sabíamos que el número de equivalentes por de la plata era 1, ¿no? Y luego asignamos el número de equivalentes al analito dependiendo de la fórmula del compuesto, del precipitado. Entonces yo quiero que hagamos lo mismo con los otros restantes de la tabla de ese ejercicio, para que pues no sea sino en adelante reemplazar los valores. Entonces sabemos que el alfa de este es 1, ¿no? ¿Cuál sería el alfa de este óxido de cromo? Entonces miremos con cuidado, ¿no? La sustancia precipitada es esta, cromato de plata. Entonces, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol de esto? Primero, ¿cuál sería el alfa de este? El alfa de este era, por ejemplo, 3, ¿no? ¿El alfa de este cuánto es? Porque el de arriba era 3. Porque nos dio 3, ¿se acuerdan? Sí, por lo de la plata. Eso, entonces, de la misma forma, ¿cuál sería el del cromato de plata? 2. Porque tiene 2 de plata. Ahora, ¿cuál sería para el cromato o el óxido crómico este? 4. Sí, porque tiene 2 cromos, ¿bien? O sea, el elemento de enlace entre este para el 2 fue la plata. Ahora, entre este y este elemento de enlace será el cromo. Este de acá tiene 2 cromos, por lo tanto, será un alfa de 4. ¿Sí? ¿Sí, sí es claro eso? Antes de que continuemos. ¿Sí? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí, a ver, este de acá, el 2, lo asignamos por básicamente la plata. ¿Sí? Ahora, entre estos dos compuestos, tal vez sirva un poquito más esta ampliación. Entre este de acá y este de acá, observen que el elemento de enlace es el cromo. El alfa de todo este es 2. El de este que tiene 2 cromos, pues será el doble que el de este que tiene un solo cromo. Entonces de ahí sale el 4. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Listo, vamos con el de abajo. Aquí, ¿cuál sería el alfa de ese yodato de plata? 1. Es 1, porque tiene un solo átomo de plata. Y para el KI, ¿cuál es el elemento de enlace entre los dos? El yodo. El yodo. Entonces, el alfa de este también será 1. Para el de abajo, molibdato de plata. 2. 2. Porque tiene 2 de plata, ¿no?
¿Y cuál será para este óxido de molibdeno? 4. 4. Ya la tienen, ¿no? Ferricianuro de plata. 4. 4, porque tiene 4 de plata, ¿no? ¿Y para el óxido férrico? 8. 8. 8. Sulfito de plata. 2. 2. 2. Y para el sulfuro de hierro. 4. 4. Listo. Entonces ahí tienen pues con qué completar ese ejercicio 25 y 16. Yo voy a esperar que tomen nota porque bueno, yo todo lo que puedo hacer es cargar esta página dentro de los apuntes y ustedes cuando vayan a estudiar para eso, que será tal vez en un par de semanas, entonces lo tengan ahí. Como en los otros ejercicios de volumetrías, básicamente la clave está en poder identificar cuántos equivalentes de cada reactivo son los que están involucrados en la reacción. Aquí digamos que a diferencia de las valoraciones de neutralización en las que habían reacciones intermedias, porque era una neutralización que puede ser una neutralización completa, sino por ejemplo solamente de un equivalente o dos, aquí casi siempre los mismos compuestos tienen el mismo número de equivalentes para diferentes reacciones, no hay reacciones intermedias. Después pues veremos en detalle un poco más de esto, mañana haremos otro par de ejercicios de estos de precipitación y la próxima semana ya comenzaremos con los de formación de complejos. Entonces, ¿qué más preguntas les quedan de esto antes de que terminemos? Para completar este ejercicio, básicamente lo que deberían hacer sería tener como lo de acá. ¿Ya toman nota de esto, de esta página? Recuerden, 25 y 16, ahí están todos los equivalentes por mol, o sea que ya pueden calcular todos sus porcentajes. Y pues el procedimiento sería como esto. Tenemos la normalidad y solamente cambiaría aquí la masa de muestra de cada caso y el peso equivalente. Pues lo más difícil era saber cuántos equivalentes forman. Entonces ahí quedaría. Con esto entonces terminamos por hoy, nos veremos mañana. La idea es que mañana a las 10 comenzaremos con las preguntas que tengan de lo que hayan estudiado, o sea, de 10 a 11, consulta, y a las 11 terminaremos con algunos ejercicios adicionales de precipitación. ¿Sí, sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces espero que les rinda con esos ejercicios y que mañana tengan muchas preguntas. O bueno, o muy pocas, no sé qué es bueno. Si tienen muchas preguntas puede ser que no van todo muy bien, pero también puede ser un indicativo de que les ha rendido mucho. Entonces, no sé, que tengan preguntas. Ya muchas o poquitas, eso es relativo. Entonces, estamos en contacto. Mañana hablamos. Que tengan un feliz día. Eso, bro, muchas gracias. Gracias. Está bien. Gracias, profe. Gracias, profe.